buenas noches, ¿cómo está? Bien, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a estudiar el día de hoy la palabra, el libro de Ezequiel, y yo les pido que oremos antes de empezar. Señor, muchas gracias por esta tarde que podemos estar aquí. Gracias, Señor, porque nos has guardado con vida y salud. Gracias porque hoy podemos venir a escuchar tu palabra. Gracias porque queremos poner por obra, Señor, la palabra que tú nos hables, Señor, y que dé fruto abundante en nuestra vida. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre qué estaba sucediendo en el pueblo de Judá en los días de Ezequiel. Usted recuerda que había ya un juicio contra el reino del sur. El reino del norte ya había sido llevado cautivo años atrás. El reino del sur ya estaba con Isaías y Jeremías profetizado que vendría una cautividad, que iban a venir a llevar los cautivos por 70 años como un castigo por la idolatría. Amén. Entonces, Ezequiel es un profeta contemporáneo de Jeremías, el que se vio la semana pasada y antepasada. Es un contemporáneo de Jeremías y de Daniel. La diferencia es que a Jeremías le toca ver cómo se va llevando poco a poco cautivos primeramente a los príncipes, a los más importantes del pueblo de Judá, se los van llevando cautivos a Babilonia, y a Jeremías le toca quedarse en Jerusalén viendo. En cambio a Ezequiel le toca ir entre los cautivos a Babilonia, y le toca irse precisamente con los principales, con los reyes, con la gente pues poderosa de Judá. Entonces Ezequiel es llevado cautivo con el rey Joaquín en el año 597 a.C. aproximadamente, en la primera etapa, con los ricos e influyentes, mientras otros habitantes se quedaron todavía en Jerusalén. Fue el primer profeta del cautiverio, así se le conoce, ya el profeta que está en la cautividad. Es contemporáneo, como dijimos, de Jeremías y Daniel. Daniel también fue llevado cautivo a Babilonia desde temprana edad. Lo verían la siguiente semana. Ahora, Ezequiel profetizó durante los primeros 20 o 25 años de esos 70 años de cautividad. Entonces fueron entre 20 y 25 años al inicio ya del cautiverio en Babilonia. Él tuvo sueños y visiones sobre la caída de Jerusalén y cómo la ira de Dios iba a venir contra naciones paganas que también habían participado contra Israel y habían hecho maldades. Y también habla del regreso a Jerusalén, que Dios iba a traerlos nuevamente después de los 70 años de cautividad, los iba a traer a restablecerse en Jerusalén. Ahora, ¿qué cosa característica podemos aprender de Ezequiel? Es que Dios le daba visiones, sueños, pero a la vez le hacía que hiciera cosas extrañas al parecer de las personas, pero eran símbolos para que la gente le quedara claro. Le hacía que él hiciera cosas en su vida, en su vida personal, acciones que le quedaran como imágenes bien claras a la gente de lo que iba a suceder. De hecho, sus visiones se asemejan al libro de Apocalipsis. Él ve cosas como seres vivientes, ruedas en el cielo que giran, cosas que realmente son difíciles de comprender porque está viendo la gloria de Dios. Él solamente está describiendo lo que alcanza a entender. Ahora, su propósito y el llamado de Dios para él era explicarle a los judíos por qué habían sido llevados a Babilonia. De hecho, a él le toca estar de parte de la cautividad donde están en Babilonia y les está diciendo, recuerden que estamos aquí por su rebeldía. Recuerden que estamos aquí porque ustedes le dieron la espalda al Señor. Recuerden que estamos aquí porque era necesario este exilio y este castigo porque el juicio ya era inminente.
Pero recuerden que habrá restauración. Recuerden que después de estos 70 años de cautividad vamos a regresar a Jerusalén, donde Dios va a levantar una nación ya santa, purificada de todos los pecados, y va a restablecer el templo donde nuevamente vamos a adorar a Dios. Entonces vamos a Ezequiel capítulo 1, donde vamos a ver cómo Dios le muestra su gloria. En un principio, dice Ezequiel 1:1, dice: el día 5 del mes cuarto del año 30, yo Ezequiel me encontraba junto al río Quebar entre los cautivos. De pronto los cielos se abrieron y tuve visiones de parte de Dios. Habían pasado ya 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín había sido llevado cautivo. Yo Ezequiel, hijo de Buzi, era sacerdote, y ese día estaba en la tierra de los caldeos junto al río Quebar, y la palabra del Señor vino a mí y sobre mí posó su mano. Me fijé y vi que del norte venía un viento tempestuoso junto con una nube impresionante envuelta en fuego y rodeada de un gran resplandor. En medio del fuego había algo semejante a bronce refulgente, y en medio de la nube se veía la figura de 4 seres vivientes, todos ellos con apariencia humana. Y si se da cuenta, si seguimos leyendo, empieza a describir cómo eran esos 4 seres vivientes. Y esa descripción la encontramos en Apocalipsis. Si me acompaña a Apocalipsis 4, del 2 al 8, es como Juan, el apóstol Juan, tiene una visión de la gloria de Dios. O sea, estaban viendo lo mismo. Dice Apocalipsis 4:2: al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de piedra de jaspe y cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en ellos estaban los 24 ancianos vestidos con ropas blancas y con coronas de oro en la cabeza. El 6 dice: delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal, y en el cetro alrededor había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. Y empieza a describir cómo eran los seres vivientes. Son seres espirituales que están en la presencia de Dios. Ezequiel los vio, Juan los vio. Por eso decimos que Ezequiel tiene ciertas visiones del Apocalipsis. Entonces Ezequiel, Dios primeramente se revela a él con una visión de su gloria, a Dios sentado en el trono. Si me acompaña nuevamente Ezequiel 1, ahora el versículos 26 al 28, dice: sobre la bóveda podía verse el contorno de un trono, el cual parecía ser de zafiro, y sobre el contorno del trono podía verse sentado a alguien parecido a un hombre. Vi también algo parecido al bronce refulgente, y en su interior y a su alrededor había algo parecido a un fuego. Tanto de lo que parecían ser sus lomos para arriba como de sus lomos para abajo vi algo parecido al fuego, y esto estaba rodeado de resplandor. Ese resplandor que lo rodeaba se parecía al arco iris cuando aparecen las nubes después de un día lluvioso. Esta fue la visión que tuve de lo que parecía ser la gloria del Señor. Al verla me incliné sobre mi rostro y oí la voz de alguien que me hablaba. Entonces Dios primero le revela su gloria y luego lo llama para que sea su siervo. Ezequiel está vislumbrando el poder de Dios, su autoridad, su grandeza. Él fue llamado, Ezequiel era sacerdote y se convirtió en profeta. En el capítulo 2, vamos al 2:1, vemos cómo Dios lo llama. La voz me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies que voy a hablar contigo. Tan pronto como me habló, el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies, y oí que el que me hablaba me decía: hijo de hombre, voy a enviarte a los hijos de Israel, un pueblo rebelde hasta el día de hoy. Tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí. Así que yo te envío a gente de rostro adusto y de corazón empedernido, y les dirás: así ha dicho Dios el Señor. ¿Sí? Les está diciendo, es un pueblo difícil, pero tú les vas a hablar. Vamos al capítulo 3:1 y dice: hijo de hombre. Vamos al 2:9. Yo miré y vi que una mano se extendía hacia mí y en ella había un pergamino.
La mano lo extendió delante de mí y vi que el pergamino tenía endechas, lamentaciones y ayes escritos por los dos lados. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que has hallado, cómete este pergamino y ve luego y habla con el pueblo de Israel. Yo abrí la boca y me hizo comer el pergamino y me dijo: hijo de hombre, aliméntate, llena tus entrañas con este pergamino que te doy. Yo lo comí y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. Entonces me dijo: hijo de hombre, ve a hablar con el pueblo de Israel y repíteles mis palabras. No está siendo enviado un pueblo de lenguaje profundo y difícil de entender, sino al pueblo de Israel. No vas a muchos pueblos de lenguaje profundo y difícil de entender, cuyas palabras no entiendes. Y si te enviara yo a un pueblo así, ellos te prestarían atención. Pero el pueblo de Israel no va a querer escucharte porque no quiere escucharme a mí, pues todo el pueblo de Israel es de cabeza dura y corazón obstinado. Sí, entonces Dios ya sabía el corazón del pueblo, le advirtió a Ezequiel que iba a ser un pueblo difícil, pero aún así tenía que hablarles el juicio que venía contra ellos. Ahora, Dios también, aparte de decirle que va a ser el profeta, va a tener que ser un atalaya. Vamos ahí mismo en el 3, versículo 16. Dice: hijo de hombre, 17, yo he puesto al pueblo de Israel bajo tu cuidado, así que tú oirás lo que yo te diga y los amonestarás de mi parte. Si yo le digo al impío: estás sentenciado a morir, y tú no lo amonestas para que sepa que va por mal camino, ni le hablas para que pueda seguir con vida, el impío morirá por causa de su maldad, pero yo te pediré a ti cuentas de su sangre. Pero si tú amonestas al impío y él no se aparta de su impiedad y mal camino, morirá por causa de su maldad, pero tú serás librado de morir. Ahora bien, si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, y yo pongo delante de él un tropiezo, él morirá porque tú no lo amonestaste, y por causa de su pecado, y yo no tomaré en cuenta todos sus actos de justicia, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Pero si amonestas al justo para que no peque y éste no peca, ciertamente vivirá por haber sido amonestado y tú te habrás librado de morir. ¿Cuál era la función de un atalaya? Él tenía que estar vigilante, él tenía que estar al pendiente y tenía que amonestar los actos incorrectos. Así que Dios le puso una carga muy grande. Le dijo: tú les vas a hablar. Si ellos no hicieron caso, su sangre va a caer sobre de ellos porque ya se les advirtió. Pero si tú no les hablas, yo te voy a demandar a ti por no haberles hablado. Qué palabras tan difíciles, ¿no? Entonces él no tenía para dónde hacerse. O les hablaba, porque si no el juicio iba a caer sobre él. Eso sucede con nosotros cuando ya conocemos la verdad. Si nosotros no le hablamos a nuestro prójimo la verdad, si esa persona se pierde, ¿sabe? Dios va a pedir cuentas, va a decir: yo lo puse cerca de ti por algo, para que tú le hablaras, para que tú le corrigieras, para que tú le amonestaras y no hiciste nada. Entonces debe ser para nosotros una gran responsabilidad que conocemos la verdad que nos ha hecho libres, pero también debemos compartirla. Y a lo mejor la gente dirá: ay, no quiero escuchar, o nos van a querer ignorar o nos van a querer evitar. Pero sabe, Dios ya no nos va a pedir cuentas sobre esas almas porque ya hablamos. Amén. Ahora, Dios empieza a decirle que haga cosas y Él empieza a hacer ejemplos que eran visibles para el pueblo. Por ejemplo, en el capítulo 4 le dijo que Él pusiera un sitio a la ciudad de Jerusalén. Y esa iba a ser una forma en que ellos iban a saber cómo iban a ser amurallados. Vamos a leer, dice: tú, hijo de hombre, toma un adobe y ponlo delante de ti y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Ponle sitio, levanta contra ellos fortificación, baluarte y rodéala con un ejército. Toma una plancha de hierro y ponla entre la ciudad y tú, y a manera de un muro. La plancha fungirá como cerco, y dirígete contra ella y ponle sitio. Esta va a ser una señal para el pueblo. O sea, él tenía que usar instrumentos, cosas para que la gente viera. Ahora, así hay varios ejemplos. Por ejemplo, en el capítulo 4, luego le dice: te vas a dormir
390 días de tu lado izquierdo. Imagínense, más de un año dormido del lado izquierdo. Y le dice, y luego vas a dormir 40 días de tu lado derecho. Y esto va a ser para un ejemplo y una señal para el pueblo. ¿Qué significaba? Los 390 días del lado izquierdo eran los 390 años que Dios luchó contra su pueblo y les decía, vuelvan a mí, arrepiéntanse, etc. Y los 40 años del lado derecho eran los 40 que ya venía el juicio inminente. ¿Sí? Entonces, el profeta tenía que vivirlo en su propio cuerpo, en su propia vida, para poderlo ejemplificar y que no hubiera dudas. Después, también otra cosa que le pide hacer, en el capítulo 5, por ejemplo, le dice, vas a raparte la cabeza y la barba y vas a esparcir el cabello y ellos van a ver que así ellos van a ser arrancados y esparcidos. O sea, van a ser sacados de este lugar y van a salir de su lugar. Ahora, también en el capítulo, del capítulo 4 al 24, todos esos capítulos son profecías que hablan sobre el fracaso de Israel por su idolatría. ¿Sí? También habla en el capítulo 10, si me acompañan ahí, habla cómo la gloria de Dios, esa gloria que él vio en un principio, iba a abandonar el templo. La presencia de Dios ya no iba a estar ahí, porque más adelante el templo iba a ser destruido, así como la ciudad. Después en el capítulo 22 vemos cómo Dios amonesta a los falsos profetas. ¿Sabe por qué la gloria de Dios ya no iba a estar ahí? Porque los que decían hablar de parte de Dios hablaban puras mentiras. Decían cosas que Dios ni había dicho y tenían al pueblo bien tranquilo pensando que estaban bien. Eso es lo peor. No estaban siendo atalayas como Ezequiel, que estaba corrigiendo, amonestando, diciendo por aquí no, porque si no viene el juicio. Al contrario, les decían lo que querían escuchar. Si me acompaña ahí al 22-27, dice, en sus calles sus príncipes parecen lobos que arrebatan a su presa, derraman sangre, matan gente para obtener ganancias injustas. Sus profetas disfrazan la realidad al profetizar falsedades y al mentirles con sus adivinaciones. Dicen que yo, su Señor y Dios, he hablado y yo no les he dicho nada. Imagínense, o sea, dicen que hablan de parte de mí, yo no les hablo. Profetizan cosas que no son reales, ¿sí? ¿Por qué creen que había tanta lucha contra los profetas verdaderos de Dios? Porque los falsos sentían cierto celo y coraje porque estaban profetizando todo lo contrario a lo que ellos profetizaban. Ellos le decían a sus reyes, hay paz, todo está bien, tranquilo, y los reyes eran corruptos y hacían maldades, como lo hemos leído. En cambio, Dios levanta a los verdaderos profetas a hablarles de arrepentimiento, de juicio. Luego, en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 22, versículo 29, los poderosos del país cometen robos y opresión, violentan a los pobres y menesterosos y maltratan sin razón al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que se enfrente a mí e interceda en favor de la tierra para que yo no la destruya, pero no he encontrado a nadie. Por lo tanto, derramaré mi enojo sobre ellos y con el ardor de mi ira los consumiré. Haré que recaiga sobre ellos las consecuencias de su mal proceder. Imagínense cómo iba a haber una atalaya o un intercesor ahí que hiciera vallado o que se pusiera a la brecha si todos estaban en la misma condición de maldad. No había nadie que intercediera como Abraham. ¿Se acuerda que Dios lo puso a interceder por Sodoma y Gomorra? Y Abraham decía, Señor, si hubiera 50 justos y si hubiera 40 justos, ¿no la destruirías? Y si hubiera 20, él se estaba poniendo como atalaya, intercediendo por Sodoma y Gomorra, porque ahí tenía a Lot. Pero en esta situación no había nadie que intercediera, no hay nadie que pedía, porque todos estaban en la misma condición de pecado. Y estaban hasta engañados porque sus profetas decían, todo está bien. Entonces no había nadie que intercediera, nadie tenía esa condición porque había mentira, había corrupción.
los mismos sacerdotes, los mismos profetas estaban corrompidos. Es por eso que la gloria de Dios iba a salir de ahí. Es por eso que era necesario que llegara el castigo y que el templo fuera destruido para que ellos reaccionaran. Y ya después de los 70 años de castigo regresaran con un corazón quebrantado, restaurado, transformado. Amén. Entonces, a veces es necesario que Dios pase por quebranto, porque así se pule y se perfecciona nuestro corazón. Amén. Ahora, del capítulo 12 al 24 se narra cómo es esta lucha de Dios con su pueblo, cómo los trata de despertar, de que vuelvan su corazón a Él. Y ellos durante este tiempo están pasando por aflicción, por castigo, y Dios les está mostrando que necesitan tener comunión con Él, porque si no su vida y su estado espiritual va a ir en peor decadencia. Por eso Dios les pone un alto. Dios muchas veces cuando andamos mal, Dios nos pone un alto para que no terminemos peor, para despertarnos y volvernos a Él, porque una vida sin Dios va a ir de degradación en degradación. Ahora, Ezequiel también usó, aparte de estas señales y que tuvo visiones, usó parábolas. Si me acompaña el capítulo 15, viene, por ejemplo, Jerusalén, una vid inútil. Él empieza a hablar como, dice que Jerusalén es como una rama que no sirve, que no tiene ninguna función y que por eso la va a desechar. Después en el capítulo 16 los ejemplifica como una esposa infiel. Dice, yo te amé, yo anduve, te di lo mejor y fuiste mi amada y tú te fuiste. O sea, está ejemplificando por parábolas cómo era la condición del pueblo con él. Luego en el capítulo 23 vemos otra parábola de las dos hermanas que se prostituyeron, y él empieza a hablar y se está refiriendo a tanto a Samaria, que era el reino del norte, como a Jerusalén, el reino del sur, como ambas, el reino del norte y del sur, se habían ido con otros ídolos. Entonces él, a través de estas parábolas, símbolos, les está diciendo cómo era la condición y por qué venía el castigo. Otra parábola está en el capítulo 24, se llama la olla hirviente. Y esta habla de cómo vendría el castigo. Por ejemplo, 24:13 dice, tú Jerusalén sufrirás por tu impureza y tu lujuria. Yo te limpié, pero tú no has querido limpiarte de tu impureza. Por eso no volverás a limpiarte hasta que yo haya calmado mi enojo contra ti. Yo, el Señor, he hablado. No voy a cambiar de parecer, ni voy a tener misericordia de ti, sino que vendré y te juzgaré de acuerdo con tus hechos y tu mal proceder. O sea, el juicio era inminente. Ahora, otra cosa muy difícil que le toca vivir en carne propia a Ezequiel es la muerte de su esposa, y era para otra señal al pueblo. Si me acompañan al capítulo ahí mismo en 24, versículo 24:15. Dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, mira, hijo de hombre, voy a arrebatarte de un solo golpe a la mujer que admiras. Pero no llores por ella ni lamentes su muerte, no derrames por ella una sola lágrima. Respira profundo y no guardes luto por ella. No te cubras el rostro ni comas el pan que comen los deudos. Al contrario, ponte un turbante sobre la cabeza y cálzate los pies. Por la mañana hablé con el pueblo, por la tarde murió mi mujer y al día siguiente hice lo que el Señor me había ordenado hacer. Entonces el pueblo me dijo, ¿no vas a decirnos lo que significa para nosotros todo lo que haces? Y yo les contesté, la palabra del Señor vino a mí y me ordenó decir de su parte a ustedes, pueblo de Israel. Yo, su Señor y Dios, declaro que voy a profanar mi santuario, al que ustedes tanto admiran y en el cual se deleitan y de cuya grandeza ustedes se enorgullecen, y los hijos y las hijas que ustedes han dejado morir a filo de espada. Así que ustedes deben hacer lo mismo que yo. Ezequiel dice, no se cubrirán el rostro ni comerán el pan que comen los deudos.
Tampoco llorarán ni harán lamentaciones. Al contrario, se pondrán un turbante en la cabeza y se calzarán los pies y se consumirán por causa de sus maldades y gemirán los unos con los otros. Yo, Ezequiel, les serviré de señal para que hagan lo mismo que yo hice. Cuando esto ocurra, dice el Señor, sabrán que yo soy su Dios. Imagínense qué fuerte. Aquí vemos dos cosas. Para empezar, el nivel de obediencia de Ezequiel. Él ya había puesto todo su ser a disposición del Señor y ya no había cómo echarse para atrás. Ya Dios lo había tomado y él ya le había entregado todo. Entonces vemos cómo es un hombre que Dios le está diciendo, amas a tu esposa, la amas, es el deleite de tus ojos, pero no vas a llorar por ella. Y va a ser una señal. Una señal. Imagínense él pensando, ay, este pueblo rebelde y todavía tengo que servir de señal. Pero vemos un corazón entregado totalmente porque dice que obedeció. Entonces, imagínense, el pueblo obviamente se quedó, ¿qué clase de hombre es este que no le llora a su mujer? ¿Qué clase de hombre es este que pasa como si nada y se viste la cabeza y no le guarda los días de luto? ¿Qué está pasando? Esto cautivó al pueblo de alguna manera y los tenía expectantes. Algo nos está queriendo decir. Y precisamente era para ejemplificar, así como Ezequiel tenía en alto orgullo, admiración, deleite y gozo a su esposa, el pueblo tenía al templo como lo más preciado. Ellos se jactaban que la presencia de Dios estaba ahí, la gloria de Dios habitaba en medio de ellos y ellos tenían cierto orgullo y se sentían muy seguros de eso. Pero ¿qué iba a ser el juicio? Iba a venir de la noche a la mañana, iban a ser destruidos y ese templo glorioso iba a ser derribado. Y así como Ezequiel no iba ni poder llorar, así les iba a pasar al pueblo. No iban a tener ni fuerzas para llorar, no iban a poder hacer nada. El juicio era inminente. Amén. Ahora, Dios le habla de suprimir sus sentimientos, llevar al pie de la letra la orden de Dios. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a obedecer a Dios de esta manera? Que Dios nos dijera, vas a hacer esto y a lo mejor va a estar en contra de tus sentimientos, en contra de tus planes, en contra de tus sueños, en contra de tu proyecto de vida, y Dios dice no. ¿Cuántos estamos realmente comprometidos a decir, sí Señor, lo que tú quieras? ¿O cuántos diríamos, ay no, ya mejor no? Dios pide cosas demasiado difíciles, pero sabe, Dios tiene planes. A veces no entendemos cosas, pero Dios tiene el control de todo. Y Dios es glorificado a través de nuestra obediencia y Dios nos bendice mucho más abundantemente de lo que podemos entender cuando nosotros obedecemos. Amén. Ahora, del capítulo 25 al 32, nos habla de juicios contra las naciones que estuvieron en contra de Israel y que fueron perversas. Y hay un capítulo muy importante que es el capítulo 28, que habla sobre la profecía de Tiro y Sidón. Y sabe, cuando hablan de Tiro, está hablando no solo del príncipe de Tiro, que era un hombre perverso, sino del espíritu que está influenciando al príncipe de Tiro, que es el espíritu de Satanás. Si me acompaña ahí al versículo 17 y 18, dice, capítulo 28, 17, era tanta tu hermosura, aquí le está hablando tanto al príncipe físico como a Satanás. Era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció, por causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso yo te haré rodar por tierra y te expondré al ridículo delante de los reyes. Y es que profanaste tus santuarios con tus muchas maldades y con tus perversos negocios. Por eso yo hice que de ti saliera fuego para que te consumiera. Te hice rodar por el suelo a la vista de todos los que te admiran. Todos los pueblos que te conocieron se sorprenderán al verte, serás motivo de espanto y para siempre dejarás de existir. Sí, este versículo es muy importante porque aquí vemos el espíritu de Satanás. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando Jesús dice, yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo? Esta es la palabra también, ¿cómo caíste del cielo?
Vamos ahora a Isaías 14:12, que también habla de este espíritu, pero está ahora en el rey de Babilonia. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Está hablándole al rey de Babilonia físico, pero al espíritu de Satanás. Dice: tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y ahí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ¡ay! Has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. Los que te vean se agacharán para contemplarte y dirán: ¿no es este el que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos? Ahí vemos el espíritu de Satanás. ¿Cómo cayó? ¿Cuál fue el error más grande de Satanás? Dejar de ver la gloria de Dios y enorgullecerse viendo su propia gloria. Probablemente en la versión que usted tiene dice: oh querubín protector. Empieza diciéndole. Satanás era un querubín, era un ángel. Y sabe, en los ángeles hay rangos. La Biblia nos habla de un arcángel Miguel, por ejemplo, que el arcángel es el que va a venir con los escuadrones del ejército de Dios en la segunda venida de Cristo. Hay ángeles mensajeros como Gabriel, a quien se le apareció a Elizabeth, a María. Vemos que es un mensajero. Pero hay querubines y Satanás era un querubín. ¿Sabe? Los querubines eran los que estaban más cerca en la presencia de Dios, guardaban la gloria de Dios. Si usted recuerda alguna imagen del arca del pacto que estaba en el templo, era un arca con dos querubines arriba. Son los que estaban cerca de la presencia de Dios, son los que se encargan de adorar a Dios, contemplarle. Satanás tenía esa función, por eso se cree que él era el líder de la alabanza o el que ministraba adoración a Dios. Entonces, ¿qué pasa con Satanás? En vez de cumplir la función por la que Dios lo creó, que era glorificarle, empezó a ver que él también era muy hermoso, importante, talentoso, digno de admiración, y empezó a ver su condición y empezó a creer que él podía recibir esa gloria. Entonces, ¿cuál es el espíritu de Satanás? Orgullo, querer ser semejante a Dios, pretender que puede tener un lugar igual que Dios y ponerse al nivel de Dios. Orgullo, falta de humildad, desobediencia. Ese espíritu que hay en las personas soberbias que no reconocen a Dios, ese es el espíritu de Satanás. El espíritu que menciona aquí que tenía el rey de Ciro, el rey de Babilonia, al creerse soberanos. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nos creemos todopoderosos, que no necesitamos a Dios, que podemos hacer las cosas por nosotros mismos o rebelarnos contra su voluntad, porque es ese espíritu. Amén. Hay que tener cuidado. Ahora, del capítulo 33 al 48 de Ezequiel, dice que abarca todo lo que es la restauración de Israel. Del 33 al 48 son palabras de consuelo para ellos, para los exiliados, que recuerden que viene castigo, pero viene restauración. Ahora, habla sobre los falsos profetas, pero que vendrá el pastor de pastores. Habla de que Israel va a ser unificado. Ya ve que antes era Israel del norte, Israel del sur, porque se habían dividido. Dios habla de que ahora la nación va a ser unificada y va a haber una restauración futura. Y vamos a ver en el capítulo 36, 24, cómo era necesaria tanto castigo para hacer algo en el corazón de ellos, que era restaurarlos, para que ya volvieran a Jerusalén con un corazón nuevo. Dice capítulo 33, 24, yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Esa es la promesa. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Entonces, ¿era necesario que Dios los quebrantara? Sí, porque tenían un corazón duro como piedra. Y Dios dijo, es necesario, bueno, ya trabajé con su corazón, ¿verdad? Les voy a poner un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible. Quitaré esa piedra dura, rebelde y necia y les daré mi espíritu, dice el Señor. ¿Sí? Y una vez que Él les da su espíritu, dice, haré que cumplan mis estatutos. ¿Sabes? Solo cuando tenemos el Espíritu de Dios, podemos cumplir su palabra. Somos dóciles, empezamos a escucharle y somos obedientes cuando Él trata con nosotros y quebranta nuestro corazón duro. A veces hay que pasar aflicciones, pero es mejor para que nuestro corazón esté dispuesto. Señor, haz lo que quieras de mí. Guíame a donde tú quieras, úsame como tú quieras, glorifícate a través de mi vida, que no sea yo, que seas tú. Entonces, ahí es donde dice, entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Ustedes creen que Él podía ser el Dios de rebeldes o de desobedientes? No, por eso era necesario llevarlos al quebranto para que ahora sí fueran un pueblo digno, un pueblo obediente, un pueblo sensible a su voz. Entonces era para su bien este castigo. Ahora, vamos a ver en el capítulo 37, del 1 al 14, aquí empezamos a ver restauración. Habla del valle de los huesos secos. Dice, la mano del Señor vino y se puso sobre mí, en el espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos y me puso en medio de ese valle y me hizo dar vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchos y bastante secos. El Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor les dice. Huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y mientras profetizaba hubo un ruido y un temblor y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza al espíritu, háblale y dile que así ha dicho Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie, y era un ejército bastante numeroso. ¿Sabe? Dios iba a restaurar a Israel. Ellos estaban en desolación, en muerte, sequedad, desierto, esterilidad, lo peor. Pero Dios le mostró lo que iba a hacer con él. Los iba a levantar, les iba a dar vida y les iba a poner su espíritu sobre ellos. Esa fue la visión de estos huesos hacia el pueblo de Israel. Pero sabe, esta visión es también para nosotros. Dios viene con su espíritu a nuestra esterilidad, a lo que está muerto, a lo que estaba muerto sin Cristo, a lo que estaba seco, y Dios nos trajo vida. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos sin Dios, nuestro espíritu estaba adormecido. Pero cuando viene Jesús a nuestra vida, nuestro espíritu se vivifica. Cuando le recibimos como nuestro Salvador, viene su Espíritu Santo. Cuando nos bautiza su Espíritu, somos aún más vivificados. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. De eso se trata la vida de un creyente. Ser restaurado de lo muerto a la vida y luego ser vivificado con el poder del Espíritu Santo, que ahorita vamos a ir para allá. Pero cómo Dios los está levantando y trayéndoles a vida poco a poco. Ahora, en el capítulo 38 y 39, el profeta habla de el futuro distante, el último ataque sobre Israel. Los enemigos de la nación iban a ser enfrentados por fuerzas celestiales y las naciones paganas iban a ser juzgadas. Pero a partir ya del 40, vemos cómo es la obra final que Dios iba a hacer con ellos.
le muestra que ya Jerusalén iba a estar restaurada y el templo y el trono de Dios nuevamente iba a estar restablecido en Jerusalén. Sabemos que esto sucedió al terminar los 70 años de cautividad, cuando ya Dios los trae de regreso a Jerusalén. Pero cómo Ezequiel desde antes le da la visión del templo, cómo iba a quedar restaurado y cómo la gloria de Dios iba a regresar ahí. Todo lo que es del capítulo 40 al 47 describe esta visión del templo y el trono de Dios. Y dice que bajo el trono había un río que fluía y salía del templo, cruzaba la tierra y este río iba a dar hasta el mar muerto para sanar sus aguas. Y esa era una imagen de cómo el Espíritu Santo iba a traer vida. Y la gloria de Dios iba a volver a Israel y ellos le iban a adorar. Así como en el capítulo 10 vimos que la gloria de Dios se fue del templo, en el capítulo 40 vemos cómo la gloria de Dios vuelve. Y ese río que empieza a fluir trae vida y trae sanidad. Ahora, nosotros podemos ver que este templo restaurado, vamos al capítulo 47, cómo se describe. Capítulo 47:1 dice: luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo y vi por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente, pues la fachada del templo miraba hacia el oriente y el agua corría por debajo hacia el lado derecho del templo al sur del altar. Y empieza a describir: el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta. Dice el versículo 3, aquel hombre salió y se dirigió al oriente, en su mano llevaba un cordel y con él midió 500 metros y me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo pasar y el agua me llegaba a las rodillas. Luego me midió otros 500 y ya me llegaba, dice, de tal manera que yo no la podía cruzar sino a nado. Entonces me dijo, ¿te das cuenta, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Cuando volví, pude ver que en ambas márgenes del río había muchísimos árboles. ¿Sabe? En esa visión, Dios lo estaba llevando al río y cómo iba subiendo de nivel. Primero a los tobillos, luego a las rodillas y luego ya hasta que tenía que pasarlo a nado. No sé si usted ha escuchado varios cantos que hablan sobre ríos. Por ejemplo, danzaré, danzaré en el río, danzaré. Y dice, ¿a qué río se referirá? Hay otro que dice, sumérgeme en el río de tu espíritu. Hay otro que dice, yo quiero nadar en el río de Dios. Que dice, yo no quiero los tobillos, ni tampoco las rodillas. Sí, yo no quiero los hombres, yo quiero nadar. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Es el nivel en que tenemos que profundizar en la presencia de Dios, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cuando llega el nivel a los tobillos, nos puede ejemplificar cuando uno tiene una relación con Dios, pero es un tanto carnal, seguimos en nuestras pasiones, deseos, en nuestra vida normal, sin compromiso. Luego empieza a subir el nivel del río a las rodillas, luego empieza a los lomos, hasta que uno tiene que nadar y profundizar. Si se da cuenta, el río está fluyendo del templo. ¿Quién es la fuente de agua? ¿De dónde estaba saliendo el río? Del templo, de la presencia de Dios. Esa agua venía de Dios. Al igual Jesús cuando dice, el que beba de esta agua no volverá a tener sed, ¿sí? Jesús está ejemplificando como el agua viva. Y dice que si nosotros bebemos de esa agua, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y dice, ese es el Espíritu que recibirán, el Espíritu Santo. Una vez que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos vivifica nuestro espíritu. Pero después el Espíritu Santo nos llena y Él es el que nos va a saturar y nosotros vamos ahora sí que a llenarnos y debemos estar como que nadando en ese río, metidos totalmente, sumergidos totalmente en ese río. No solamente conformarnos con los tobillos o las rodillas o los lomos, sino que nosotros en lo espiritual debemos aprender a nadar y sumergirnos en ese río.
Así como a Ezequiel le mostraba que el río de Dios venía y traía sanidad y restauraba y sanaba y limpiaba, así la presencia de Dios viene a nuestras vidas. Jesús nos restaura, nos limpia, nos sana, nos vivifica, y así el Espíritu Santo hace la obra en nosotros. Por eso es tan importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Si no lo tenemos en nuestra vida, andamos en nuestras fuerzas. Vamos a andar en nuestros métodos, a lo mejor vamos a conocer muchas cosas, pero a nivel mental, sí, me vuelvo un maestro a lo mejor de conocimiento, pero si el Espíritu Santo no vive en mí, no hay el poder de Dios, ¿sí? Y la vida de un cristiano es el poder de Dios, de eso se trata el Evangelio. Dijo Jesús, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. Él es el que los va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Es necesario que el Espíritu venga sobre ustedes. Jesús les dijo, yo me voy a ir, no se muevan de aquí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder. Sí, la promesa de Jesús era el poder del Espíritu Santo. Ahora, de eso se trata la vida en Cristo. No solo decir, yo conozco a Cristo y lo reconozco como mi Salvador, pero sigo en mis propias fuerzas, en mis propios razonamientos, haciendo las cosas a mi manera y fracasando y fracasando. Necesito meterme en la presencia de Dios realmente. Así como en ese río que yo debo profundizar en la presencia de Dios y meterme y nadar y andar ahí buceando en la presencia de Dios, así es como yo tendré las fuerzas, como Dios me irá guiando paso a paso, me irá ayudando en cada batalla, irá del lado mío en cada problema que yo vaya enfrentando, abriendo puertas para que yo pase o cerrando puertas para que yo no avance por ahí. Así era la alianza con los apóstoles del primer siglo. A Pablo en ocasiones le decía, ve para allá, y en otras les decía, para allá no, y cierra la puerta, Dios. Sí, ahí vemos esa dirección clara que Dios nos va llevando de la mano si nosotros aprendemos a sumergirnos en ese río de su Espíritu. En el libro de Juan, vemos en Juan 4 cómo Jesús le dice a la mujer samaritana, recuerda, que estaba en el pozo y Dios le dice, dame de beber. Y le dice, Señor, para empezar tú eres judío y yo samaritana, ¿por qué me estás hablando? Y dice, ¿sabes? Si tú tomas de esa agua volverás a tener sed, pero si tomas del agua que yo te daré no volverás a tener sed jamás. Y la mujer le dice, dame de esa agua. Y Jesús le dice, bueno, ve y llama a tu marido. Ay, le dice, es que no tengo marido. Bien has dicho, has tenido 5 y con el que ahorita estás no es tu marido. Entonces dice, ay, creo que tú eres profeta. ¿Qué estaba haciendo Jesús con esta conversación? Dándole al clavo a la condición de su corazón, escarbando porque Dios quería restaurarla. Si ella quería tomar de esa agua de la cual no iba a volver a tener sed, necesitaba a Jesús. Esa mujer lo que tenía era dependencia a los hombres, pensaba que los hombres le iban a dar la felicidad, tenía uno tras otro, había un desorden en su vida. ¿Y qué dijo Jesús? Yo voy a restaurar tu vida. ¿Sí? Necesitas venir a esta agua viva que te va a saciar. Como ahorita cantamos, Jesús, más que suficiente para mí. ¿Sí? Decíamos, no necesito nada más, tú eres lo que yo necesito. Entonces Jesús aquí se revela como el agua viva, que sacia, que ya es suficiente y que con Él estamos satisfechos. No necesitamos nada más. No necesito la aprobación de una persona, no necesito un bien, una estabilidad económica para sentirme feliz. Necesito a Cristo, necesito a Dios, el agua viva. Él es la fuente de vida. Y así como dice la palabra, que del templo venía corriendo ese río, Jesús quiere que tomemos de Él el agua viva y que de nuestro interior corran ríos de agua viva. ¿Sabe? Cuando de nuestro interior corren esos ríos, nosotros somos un instrumento para también bendecir a otro y traer sanidad a otro. Así como el templo corría y sanaba las aguas y la tierra y todo lo que estaba desolado, cuando de nuestro interior corren ríos, aparte que nosotros somos restaurados, vivificados, podemos bendecir a otro. Podemos vivificar a otro, podemos levantar al que está caído, al que está sin esperanza, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Somos boca de Dios. Amén.